Ya sabemos todos que Dimash no para de superarse a sí mismo día a día, y es en ese contexto que él ha compuesto música, letra de esta canción y la ha producido, me han comentado. Según he traducido, esta canción se llama Hashtag, que significa enamoramiento. Hay un 99% de chances de que lo haya pronunciado mal. Ahora lo vamos a descubrir juntos. Si les parece, no perdamos tiempo y vamos a escuchar al príncipe kazajo. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a segmentar y analizar poquito a poco. Қоңыр көзге жылу берген, қараңғыға жарық берген сәулеңнің тұтқын аман. Жүзі жылы мұңы терең, жанарыңнан жәудіреген іздедім бақыт сырын. ¡Wow, chicos! Inició con toda esta breathy voice, al 90% podemos decir. Tiene aire prácticamente y claro, es totalmente acorde a lo que está diciéndonos en la letra, ¿no? Nos está diciendo algo como que ella le dio luz a su oscuridad, que él dependía de su resplandor, una cosa así como muy poética, muy romántico todo, y lo está acompañando con esta delicadeza en la voz, con esta interpretación, pero recién estamos iniciando, así que vamos a seguir. Ғашықтықтың мұңы қандай, дәрменсіз жаныңа түнек, әрі шегі жоқ зындандай, аласұрыпсан соғамын, сағынамын, сабыламын, дертіме дауа таба алмай. Cuento mis días, chicos, wow. No encuentro cura para mi enfermedad, dijo recién. Realmente es un poema lo que escribió. Y eso es lo que a mí generalmente me gusta de los cantautores, ¿no? Uno lo siente de otra forma cuando es mismo el autor quien lo está contando. Como que hay un sentimiento detrás que uno percibe, ¿no? En esa forma de decir, que lo está transmitiendo exactamente de la forma en que quería. Ғашықтық тақтарымның тауқыметі, мәңгіге ғайып болған жан, таныштығымның бекеті. Ahora esta breathy voice la tenemos en cabeza. En esta voz de cabeza también está con muchísimo aire, en un piano súper delicado. Ғайып болған сезімімді көрме, жүрегің мұз беді. Fíjense lo que fue esa nota sostenida y se deshizo en aire literalmente. Dejó de sonar y seguimos escuchando. Voy a volver un segundo. мұз беді. Алынбайтын қамалымсың, жазылмайтын дастанымсың, жаралы қалам термін. Cómo viene el increyendo en los violines y también el increyendo en la voz. Fíjense que ahora ya esta voz de pecho está llena, no hay más aire, hay más cuerpo, hay más volumen. Cómo viene acompañando todo, ¿no? En la composición. Алып сезім айдынында, махаббаттың майданында, жеңілген майдан кермін. Ғашықтықтың мұңы қандай, дәрменсіз жаныңа түнек, әрі шегі жоқ зындандай, аласұрыпсан соғамын. Chicos, por favor, se me pusieron los pelos de punta. ¿Cómo hizo esta colocación lírica? ¿Cómo elevó el paladar blando para darnos esta colocación que se escuchó divina y parecía que iba a reventar con todo, y volvió a esta colocación un poco más popular, por decir de alguna forma, ¿no? Un poco más abierta en realidad, que es a la que yo digo que es el color de Dimash? Cuando yo escucho esta voz, para mí es la voz natural de él.
es como la zona en la que brilla más su voz y se escucha súper natural. A mí es donde más me encanta. Sağınamın, sabılamın, tertemiz havada bağılmay. Aşıqtaq taqdırımdan avqım ete, əngige xayıb bolğan can tanış tağamnın bikete. Oh, llevando el sonido a la máscara y luego fue a esta voz mixta, que miren lo bien que quedó, porque como le está dando esta interpretación de desesperación, fue casi como un grito, ¿no? Lo puso como en un momento de súplica, podemos decir, y quedó increíble. Sağıb bolğan sezemimdə sezmey görmey, jürəgim mızmıdır. Chicos, 100% Lara Fabián fue eso. Quien sigue a Lara Fabián va a entender lo que estoy diciendo. Voy a volver un segundo. Si les gustan este tipo de video análisis, déjenme un like, un comentario y suscríbanse, que así me ayudan muchísimo para seguir creciendo en YouTube. Bolğan sezemimdə sezmey görmey, jürəgim mızmıdır. Lo que es esta voz mixta con terminación, con cuerpito y este dolor. ¡Wow! El show, ¿no? ¡Qué belleza! Y él tocando el piano completamente. Yo no sé si sabía que Dimash tocaba el piano a este nivel. O sea, lo tenía a Mansur, yo más en este plano. Pero claro, la formación académica que tienen es otro nivel. Es algo que uno no puede ni imaginar. Ғашықтықтың мұңы қандай, дәрменсіз жаныңа түнек, әрі шегі жоқ зындандай. Аласұрып сан соғамын, сағынамын, сабыламын. Дертіме дауа таба алмай. Ғашықтық. ¡Wow! Esos graves, por favor. Lo que es la voz hablada de Dimash. Obviamente los graves están intencionados, pero están súper colocados, chicos. No están caídos para nada, están súper controlados. El arte que tiene el show, que digo siempre. Qué hermosa canción, cómo está totalmente pensada pero sin exagerar nada. No puso ningún sobreagudo, ¿me explico? No tiene necesidad de él de estar mostrando constantemente todo lo que tiene, todo su rango vocal. Cómo escribe realmente a conciencia, ¿no? Y desde lo que le sale, desde lo que le nace, no pensando que tiene que mostrar todas sus herramientas. No sé si me termino de explicar. O sea, en cuanto a rango, no es que estuvo acotado porque también escuchamos voz mixta y todo, pero siento que fue más desde la interpretación, desde el sentir, de los sonidos, de la música. Fue la composición más que nada, como que le dio mucho lugar a eso y me encantó, ¿no? Siento que es como otra faceta distinta, está enfocada como desde otro lado y me gustó muchísimo. Me encantó. Muchas gracias, gente, por esta recomendación. Me la mencionaron muchísimo en el video anterior y tenían razón. Ya saben que si quieren que reaccione más a Dimash o a otro artista, me lo dejan en comentarios, que los estoy leyendo. Si aún no me dejaron su like, háganlo antes de irse, que así me ayudan un montón. Lo mismo suscribiéndose, dándole clic al botón que dice suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando vaya subiendo nuevos videos. Vayan a seguirme a redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.